Pues yo creo que este tipo de encuentros son muy interesantes y muy necesarios porque nos permite, la desinformación no conoce fronteras y este tipo de encuentros nos permite conocer qué herramientas están utilizando, ¿no?, los fact-checkers en África, a qué temas se enfrentan y aprender de ellos para poder también intentar luchar mejor contra la desinformación nosotros en España, ¿no? Y al revés, también creemos que podemos aportar cosas útiles que ellos van a utilizar, sobre todo a la hora de enfrentarse a acontecimientos informativos como las elecciones del año que viene, que se celebrarán aquí en Kenia y que provocan tanta desinformación y tanto estrés a la sociedad. Lo que he intentado yo explicar a los compañeros periodistas aquí kenianos es un poco cómo funciona la desinformación, porque es un fenómeno nuevo, ¿no? Es verdad que siempre ha habido mentiras, que el poder las ha utilizado para manipular a la sociedad a través sobre todo de los medios de comunicación, pero en la actualidad con Internet y sobre todo con las redes sociales se hace mucho más fácil desinformar. Cualquiera de nosotros nos podemos convertir en un potencial desinformador si tenemos una estrategia mínimamente práctica, ¿no? Podemos conseguir difundir mentiras muy rápido y llegar a mucha gente. Entonces, lo primero es que la gente se dé cuenta de esto, de que esto existe, está pasando, de que tienen que estar preparados y bueno, yo intento explicarles un poco qué forma adopta esa desinformación, los mensajes que recibimos cuando leemos redes sociales, cómo es el proceso general que sigue un fact-checker, un verificador. Detectamos los bulos, hacemos una investigación, publicamos una conclusión y bueno, básicamente que el mensaje es que tenemos que confiar en el periodismo de siempre, que se basa en el contraste de fuentes, en un estilo informativo, que no incluye opiniones y en reflejar los hechos con la máxima fidelidad para tener una buena información y así pues estar preparados para quienes intentan manipularnos y conseguir objetivos que en definitiva intentan pues menoscabar la democracia o nuestros derechos.